anywhere. Phones on silent. Os comento, cascos, Peter, Dennis, phone tus is on cascos silent tuyos. because your phone is never on silent. Thank you. Now she's on you. Now I'm on you. I'm going to be on her, she's going to be on you. No, Natalie doesn't get a turn. Why? Why? Natalie shows very few signs of needing Needed to be corrected. to be Put in corrected. line. You Okay. don't need to be corrected because you don't do a lot of things. That like these two do. Is that good or bad? That's Very good. good. Trust me. Think of it as a little child. You don't get yelled at a lot because you're a good kid. But we're watching stuff, and we will step in when needed. That's good to know. Vale. Pues en 2 minutos estamos en el aire, ¿vale? La hormiga, ¿cómo se llamaba ese grupo? La hormiga. Este ya es el bando. Ah, sí, ya hacía. Checo me recordaba uno que se llamaba La Dennis. Hormiga. Yes, sir. Check two. Bien, ¿te oyes bien? Yeah, but. Yeah, microphone? Headphones? Yes. Why you talk to me like I understand? Spanish. Yeah. No, don't ask me. Because he speaks English. Yeah. Actually, he does. I know he does because he He understands does. He everything. understands Yeah. very well every single thing we're saying. Yeah. Okay. Check two. Dos. Dennis. Yes, sir. Yeah, I'm commanded Does he to need do you it. to talk? I think he needs you to talk. No, too short. Dennis también. It's a command. Drink. Just make up your own. Right? Makes it fun. Yeah, okay. Venezuela. La banda de Venezuela? Venezuela. Oh, I like it. Ha sido 2 veces aquí. Salsa moringue. De todo. Venezuela. Reggae ska. Yeah, it's cut. The written. Pasa, meten salsa, meten de todo. Yeah. Yeah, The- sky is You hear that music is crazy. They are crazier than their music. Their music. Yeah, but they're good guys. Love it. That's like fast. I want to see you dance to that. just jumping. Yeah. Just Muy buenas tardes, estamos aquí en directo en el programa Cara a Cara, aquí en Kairos de Fe. Y hoy tenemos una entrevista muy bonita, importante, y puedo decir que no la esperábamos porque venían a compartir, pero no íbamos a hacer la entrevista, y menos si yo tuviera que traducir. Mi inglés es muy malo, pero tenemos aquí con nosotros a Armando Sánchez, ¿verdad? Que estuvo con nosotros. Y se ha quedado para poder traducir, ¿verdad? Tenemos a Dennis Sempebwa, no sé si lo estoy diciendo bien, y a todo su equipo aquí con nosotros. Y yo voy a estar nada más que a los controles. Este cara a cara se encarga Armando. Así que te doy paso. Ok. Pues buenas tardes a todos los oyentes de Kairos de Fe. Es un honor para mí cambiar de rol, porque el sábado pasado yo era el entrevistado y ahora soy el entrevistador. Así que hay que estar preparado, dice Segunda de Timoteo 3, 17, que tenemos que estar preparados para toda buena obra, ¿verdad? Y es un honor para mí llegar hasta ustedes, saludarlos de nuevo
Y hoy tengo el honor y el privilegio de tener con nosotros a gente muy querida. Yo soy parte del equipo de ellos, el ministerio Eagle Swings, y el doctor Dennis Sempebwa y este hermoso equipo que nos están visitando aquí en Madrid y en Toledo en este fin de semana. Ha sido un fin de semana intenso, interesante. Hemos visto el mover de Dios de una manera maravillosa en los lugares donde hemos estado, pero no queríamos desaprovechar esta oportunidad para tenerles a ellos aquí. Así que yo voy a intentar ir traduciendo todo lo que ellos van diciendo. Y en este momento, pues me gustaría primero dar un pequeño perfil sobre el doctor Dennis Sempebwa. Él es presidente y fundador del ministerio Eagle Swings International, que es escritor con más de 15 libros a su responsabilidad. Es conferencista global, internacional. Su ministerio es global. Ha estado en más de 80 países. Está influenciando líderes, pastores y gente que está trayendo un cambio tremendo en el mundo y especialmente en África. También quisiera decirles que el doctor Dennis Sempebwa es un hombre con 3 doctorados en ministerio y es fundador de la Universidad de los 300 o del 300 College. En este escenario yo soy el director en español de la Universidad de los 300. Quisiera empezar ahora pues hablando con el doctor Dennis Sempebwa. Dr. Dennis, welcome to this radio interview. Thank you. Kairos de Fe. Thank you, Pastor Amanda. Thank you, Pastor Israel. Gracias, Pastor Armando. So good to be here. Es bueno estar aquí. Dr. Dennis, Yes, sir. I've been talking about your profile. He estado hablando acerca de su perfil ministerial, but we would like to hear from your bare mouth. Who is Dennis Sempebwa? Queremos oír de sus propios labios quién es Dennis Sempebwa. I say this every day. I'm the little boy from Uganda, Yo puedo decir lo que yo digo siempre, que soy un muchachito de picked Uganda, up by Jesus and que fue salvo por Jesús, transformed, transformado, and then commissioned to touch nations. y luego fue comisionado para tocar las naciones. Family, Yes, Dr. Dennis. family. Yes, married 29. Woo, 29 years. Soy casado por 29 My años. wife Ingrid, who was also born in Romania, Mi esposa Ingrid, que nació en Rumanía, we met in Chicago, and God has given us 5 children. nos conocimos en Chicago y ahora tenemos Wow. 5 niños. And one daughter-in-law, so Sí. the firstborn is married Y now. también tenemos una nuera y nos acaban de dar un nieto. So blessed with friends like you, sir. Y estamos bendecidos con amigos como ustedes. Dr. Dennis, Yes, sir. I've been traveling with you. Yo he estado viajando con el Dr. Dennis, and I've been so impacted about the testimony, how you met Jesus down there in Uganda. Yo Yes, sir. soy una de las personas que ha sido impactada con este Yes. testimonio de cuando el Dr. Dennis conoció a Jesús en Uganda. Would you tell us a little bit how you met Sure, Jesus? yeah. Nos podría contar. Yeah, age 12, depressed because of everything around me. 12 years? 12 years old. Ya. Tenía 12 años, deprimido, con un montón de cosas en contra At alrededor. that time, living in Uganda, one of the poorest countries in the world. Yo vivía en ese tiempo en Uganda, uno de los países más pobres del mundo. Besides poverty, we had violence, Idi Amin, and Yeah. all these regimes. Teníamos por todos lados pobreza, violencia, porque estábamos bajo la dictadura de Idi Amin. The military was not paid, so at night they would come to the villages to plunder, loot, to steal, kill, rape. Los militares, los soldados venían a las pequeñas aldeas para robar, para violar, para matar, para hacer un caos en cada de esos lugares. So it's a life filled with fear until one day my mama says, there's a crusade, this big meeting downtown. Do you want to come with me? Y entonces en ese escenario de caos hubo una campaña evangelística y mi madre dijo, vamos, hay una gran reunión ahí, vengan conmigo. I said, of course, mommy, let's go. And little did I know the preacher starts talking about hope. Y en medio de esa campaña escuchamos que el predicador empezó a hablar de esperanza. Talked about hope, but then as he's talking about hope, I'm thinking, but I want peace. I want peace. I just want
I want the voices to stop, please. Y en medio de mi cabeza solamente yo me decía, yo quiero paz, paz, paz. Y quería que de alguna manera esas voces pararan en mi cabeza, pero no podía And evitarlo. right there, the preacher almost switches the subject and says, God can give you peace. Y And I de said, repente, I want that. y de repente el predicador, después de estar hablando de esperanza, cambió de término y entonces empezó a decir, Dios te puede dar paz. Y yo dije, yo quiero eso. And my heart is gripped with every word until he says, do you want it now? And I just run up there and receive Jesus that Y night. entonces aquello empezó a golpear mi corazón y cuando el predicador dijo, ¿usted lo quiere ahora? Entonces yo corrí al frente. It was such an authentic conversation that although nothing really changed on the outside, because the violence didn't stop, the stealing didn't stop, the rape didn't stop, but something had changed inside of me. Oh, great. Yo quiero que ustedes sepan de que alrededor las cosas no cambiaron, la violencia, todo ese escenario de pobreza, de guerra, de inseguridad, no cambió, pero algo cambió dentro de mí. Jesus became my life, my peace. Jesús se convirtió en la paz de mi vida. And I just was compelled to share, and I began to share with my friends. And what began from one conversation has now, 40 years later, thousands of people, millions of people have come to Christ. Y entonces yo me sentí apelado a poder a compartir esta paz que yo sentía y empezó con una simple conversación con mis amigos ahí en Uganda y ahora 40 años después se ha convertido en una conversación a nivel global donde quiera que yo voy. That's my story, brother. Y esa es mi historia. Dr. Dennis, this is very important because I know that there's people that is listening us. Le voy a hacer una pregunta importante porque hay gente que nos está escuchando. Right. And I would like to know, how do you really know that you have a call for the ministry? Me gustaría preguntarle cómo usted realmente sabía que tenía un llamado para el ministerio. First of all, there's a universal call that comes with the gift of salvation. Primero que nada, es un llamado universal que viene en el paquete de la salvación. In fact, the Bible puts it this way: freely you've received, freely give. Porque la Biblia dice algo tan sencillo como usted recibió de gracia, de And gracia. in fact, one of the signs that you have been authentically converted is you can't help yourself. Yeah. Y una de las señales más claras de que usted realmente es una persona que se ha convertido de verdad es que usted no puede evitar compartir lo And que like Dios ha you hecho and en I su vida. know, Pastor Armando, we don't need to hear a voice from God to say, hey, do you want to come, Jesus? Hey, I found a man who gave me peace. So for me, I found a man who gave me peace. I didn't need an altar call. I didn't need a Bible college. I was obeying the Great Commission. That's wonderful. Dr. Dennis dice que por este mismo fuego, ese llamado que uno tiene dentro, no necesita uno escuchar voces, no necesita uno escuchar algo sobrenatural o que alguien venga y te diga, tú tienes llamado a ministerio o tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Lo único que necesita es estar dispuesto para servir al Señor. And as you and I have co-founded Los Recientes, which we're going to talk about, the slogan for this college is Go, Do, Be, which means you hear the gospel, boom, and you go. By going, you're doing the Great Commission. By doing the Great Commission, you are a disciple of Jesus. Yeah, great. It's a good resume. Yes, sir. Nosotros hemos cofundado la Universidad de los 300 y el doctor Dennis está resumiendo esto del llamado en nuestro lema de la universidad que es Go, Do, Be. Vaya, haga y sea. Cuando nosotros vamos y hacemos la obra del ministerio, por ahí vamos haciendo muchas cosas que nos van haciendo madurar y eso nos convierte en verdaderos discípulos de Jesús. Finalmente somos. Thank you, Dr. Dennis. Yes, sir. Now I have to talk to Lisa Romsberg, a woman of God So, that I really admire, that I really appreciate. She is just like the glue in the middle of the ministry. yes. And she have us
all of us on page. Yes. Para que la audiencia Yeah. lo sepa, es que hay un cambio. Yeah. So, yo quiero compartir con Lisa Ramsburg, la que es como el pegamento que nos mantiene unidos aquí en el ministerio, en la coordinación. Y ella es la decano de la Universidad de los 300. You're the dean of the Los 300 Yes. University. Lisa, welcome to Face to Face. Bienvenida a cara a cara. Thank you, Pastor Armando. Thank you, Pastor Rael. Gracias, It Pastor is so Armando, wonderful Pastor to Rael. be here. Es maravilloso estar aquí. Lisa, I know many things about you. Yo sé muchas cosas de ti. But we would like you to share with the audience about Eagle's Wings Ministry. And first of all, who is Lisa? First of all, who is Lisa? Yeah. Lo primero, ella nos va a compartir sobre el ministerio, pero primero quiero preguntarle, ¿quién es Lisa? I am just a simple girl who loves Jesus. Yo quiero decir que soy una chica. Maybe not so much sencilla a que girl amorosa. anymore, a Ah, woman. I'll aunque be no, 60 next year, so okay, I can't say girl anymore. aunque no puedo decir que soy una chiquilla, pero ya soy una mujer que ha crecido, pero amo al Señor. Jesus saved me. Jesus rescued me from literally just a life of doom, living on the streets. Mhm. I lost everything in my life, and Jesus came and breathed a fresh breath into me and put me on the path. So, who am I? Who is Lisa? I'm a woman who just serves Jesus in every part of my life that I can. So, Okay. Yeah. Great. Yeah. Wonderful. I'm enjoying it. Lisa nos está compartiendo, nos está diciendo que Lisa es una mujer agradecida con Dios porque Dios la rescató de una vida realmente caótica. Ella se vio dentro de su testimonio, tal vez un día vamos a escucharlo, pero literalmente viviendo en las calles. Y el Señor le rescató de ahí, el Señor le dio una nueva oportunidad y el Señor le tiene sirviendo alrededor de las naciones. Dice, si quieren saber quién es Lisa, es simplemente una persona que ama al Señor y quiere servirle. Lisa, you've been working with Eagle's Wings how many times? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando para Eagle's Wings? It's been about 14 years now already. Okay. Yeah. It's been Yeah, a long long time. time. Yeah. It's gone by so quickly. It feels like it's just was yesterday. Yeah. Yeah. Lisa ha estado sirviendo con el ministerio Eagle's Wings por 14 años, un tiempo bastante considerable. Y I would like you to talk about the Eagle's Wings ministry because I know there are many things that we can talk about, but how would you describe, because we have many areas on this Eagle's Wings ministry, we've got Los 300, we've got many things, but we want to hear from you. You're very much. Yeah. The ministry is involved. We do a lot, as you said. Este ministerio involucra muchas cosas. I'd have to say, if you try to sum it up, Ujú. Me gustaría resumirlo. I think how I can explain what Eagle's Wings does is we are just really going out and spreading the gospel of Jesus Christ. Una manera de resumir la filosofía del ministerio de Eagle's Wings es nosotros vamos a las naciones a predicar el Evangelio de Jesucristo. As Dr. Dennis was just talking about, we are all commissioned to Como- go and spread the good news of Jesus. Como decía el doctor Dennis hace un momento, nosotros estamos comisionados para ir y compartir el Evangelio de Jesucristo. And so here at Eagle's Wings, we try to do that in every aspect of what we do. Ajá, así que es lo que Eagle's Wings hace en cada uno de los aspectos de lo que hace. So if we're speaking in churches, Nosotros or we damos have a conferencias en conference, conferencias, or we have the Bible college, tenemos la universidad, we are publishing books. publicamos libros, We have work in Africa in a few different countries Llevamos- where we're starting businesses and helping women. nosotros tenemos un ministerio en África fuerte que está ayudando a personas que están metidas en el mundo de los negocios y ayudando mujeres. The bottom line is we are just spreading the gospel. Sí, pero finalmente podríamos decir que es compartir el Evangelio. Lisa, we are so glad. Personally, I'm so glad to know you, to meet you, and to see your passion. Personalmente, yo me siento muy agradecido con el Señor de conocer a Lisa
de ver su pasión y de ver su compromiso. How can you handle your family life, ministry, and you're a business woman also? Yeah. ¿Cómo ella puede combinar ser una mujer de familia, una mujer de ministerio y una mujer de negocios, porque ella tiene su empresa también en Estados Yeah. Unidos? I really believe, Pastor Armando, that it is a call and it is a gift. Ajá. So it is a call. When I said to Jesus, if you save me Ujú. and if you do this for me, I will serve you all the days of my life. Ajá. Dice Lisa que es simplemente la respuesta a un llamado, pero también es un don que el Señor nos da. Lisa le dijo al Señor, Señor, si tú quieres que yo te sirva, úsame. The Lord knew my heart, El Señor conocía mi corazón. and that was my call. He placed that calling inside of me at that moment. Y Dios colocó ese llamado en mi corazón en ese preciso And then momento. He's given me the grace, and He's given me the gifts to be Yeah. able to Ajá. fulfill that calling that He placed Y in my Él es heart. el que se ha encargado de darme el don y de darme la fuerza para poder cumplir ese llamado. So I do have to say, now, okay, I'm Italian, Yo quiero decir algo. Yo very soy close to your italiano. culture. Tenemos una cultura muy cercana a la cultura I have a lot española. of energy. Tengo mucha energía. I'm very loud, Yo soy muy fuerte para but I'm hablar very passionate about what I do. y soy muy apasionada por lo que hago. So those gifts also, God created me Y así that que way. estos parte de mi temperamento me ha ayudado también a hacer It works with the cumplir el llamado. grace that God gave me, the Pero- capacity that Pero God le gave me. sumamos a todo esto la gracia y la capacidad que el Señor So me ha dado. to handle I have 8 grandchildren. I Sí. have 4 children. Ya, es una gracia que el Señor me ha dado para tratar con 4 hijos que tengo, 8 nietos. So when I'm home, Pastor Armando, Así- I am very intentional with them. Okay, cuando yo estoy en casa, yo soy muy intencional con ellos. So after coming back from a missions trip, would I like to maybe just stay home and relax a little bit? Sure, but I Yeah. can't. Ya, cuando yo me vengo a viajes de misiones, me gustaría centrarme y estar relajada, pero es imposible, Because it's not about me. porque no se trata de mí. It's about the calling that God gave me. Yo tengo que atender And llamados. so I have que to Dios be me- there me dio. for my kids as well and my grandkids as well. So I'm very intentional with my time. Ajá, y así que yo cuando estoy ahí con ellos soy muy intencional y cuando vengo al ministerio, a las misiones, me concentro en el trabajo You que el have to Señor me do ha dado. family. You have to do your friends as well. You have to Uh-huh. have that fellowship, Ajá, and then working also. ajá. So Tiene que lidiar con la familia, con los amigos, con el ministerio, con el trabajo. it's being intentional with your time. Y aquí la clave es ser intencional con su tiempo. So sometimes I work until 1, 2 o'clock in the morning, Algunas veces tengo que trabajar hasta la 1 de la mañana. and then there's times where I'm like, you know what? I'm going to take a break and I'm going to go to the beach. Y algunas veces tengo que decir, bueno, miren, me voy a dar un descansito y me voy a ir a la playa. It's being intentional with and for yourself as well. Oh, With the time for yourself, you have to take Mhm. care of you, It's so a you can help wonderful take care of advice. everybody else. yeah. It's a wonderful advice and very neat for all the people who's hearing us. Yeah. Es un consejo maravilloso lo que dice Lisa. Hay que ser muy intencional en cada una de las cosas que hacemos. Particionar, like doing partitions on our time. Yeah. Particionar nuestro tiempo y concentrarnos en esa parte, porque si no, pues viene el estrés, vienen las enfermedades, y Lisa nos está dando un consejo maravilloso. Lisa, thank you You're so welcome. much. Later, I'm gonna do another question for you, but Okay. I will reserve it for the end. Oh, okay. Okay. But we have a wonderful team with us. Más tarde voy a hacer unas preguntas a Lisa, pero tenemos un equipo maravilloso con nosotros. They've been with us in helping us in ministry in the churches that we have been. Nos han estado ayudando en las iglesias, nos hemos estado ministrando. And we have our dear friend Natalie. Tenemos nuestra querida amiga Natalie, que ella es de Suiza, from the very Switzerland. Yes. Welcome, Natalie. How are Thank you? you so much. I'm doing good. Thank you. Thank you Yes. for having me here. Estoy muy contenta, gracias por tenerme aquí. And Natalie,
you're part of this ministry, Eagles Wings and Los 300 and everything we're doing around the world. What have you done in the ministry? Tell us about it. Just a little bit. No, I will start with the same question. We're gonna leave this for the second question. Vamos a cambiar el orden de las preguntas. Who's Natalie? Yeah, I'm from Switzerland. Yo soy de Up Suiza. there. I Crecí always ahí. know Jesus, Yo siempre supe de Jesús. but I was looking for finding myself and Pero job tuve una or- lucha porque siempre estaba en la búsqueda de una identidad. And then I get a little bit desperate because I did not really found what I was looking for. Y por mucho que buscaba, no encontraba lo que quería. And then I moved in a movement in Switzerland named Open House. Y de repente me encontré con un movimiento que estaba en Suiza que se llama Open House. It was like a church, everyday church. We lived together Ajá. and went from there to our workplaces and stuff like that. Ya, es un ministerio lindo que está desarrollando ahí. Tiene que ver con vida en comunidad, es como vivir dentro de la iglesia todos los días. And I saw people who really loved Jesus. Y ahí conocí a gente que realmente amaba al Señor. So I went to the prayer rooms, I remember, Y yo me acuerdo que fui al cuarto de oración una vez. and I was like laying down and was like, hey, Jesus, if there is more, please, I want more. I am hungry for more. Ajá, y yo le pedí a Jesús y le dije, Jesús, si tú tienes más, entonces yo quiero más de lo que tú tienes. And it was just amazing because he hears my Y esto question. fue maravilloso porque él escuchó mi oración. And I started, it was not immediately, Y esto no fue tímidamente, but more and more I met Jesus, or he met me, or I opened my heart and he just started to fill me with his joy, with his peace, with his passion. y en la medida que yo me fui abriendo, yo empecé a conocer a Jesús, yo sentí que Jesús me tomaba, me conocía más a mí y me empezó a llenar de su gozo, de su paz, de su pasión. I am really introvert and I was shy. Yeah, I see you. Yo soy muy tímida y yo le digo que lo veo. But then Jesus filled me so much that I went out to the streets, I prayed for people. Y sí, imagínense lo que hizo Jesús en mí, que de repente yo me vi en las calles orando por la gente. Because when you know how he is thinking about you, then it changed everything. Porque cuando tú sabes que Dios está pensando en ti, todo cambia. Nelly, we have been traveling with Dr. Dennis in many places, even in other countries. Hemos estado viajando con el Dr. Dennis en muchos lugares, aún en otros países. And what have you done in the ministry? What's your role? ¿Qué es lo que tú haces dentro del ministerio? I know them since 10 years. Ajá, yo les conozco desde hace 10 años. And always when I have a little bit time free of my work, Y cada vez que yo tengo un tiempo de mi trabajo, I go with them into the nations. yo me encanta ir con ellos a las naciones. Because I just love to know or to meet new people, different nations. Porque me encanta conocer gente de otros lugares. Because it shows me more about God. We are all after His image, Ajá, and all the different nations shows like ajá, how God is. ajá. Much Y cuando nosotros, dice la Biblia que fuimos hechos a su imagen, y cuando yo voy a otras naciones veo cómo Dios nos muestra a través de otras personas cómo Él es. And just to see how God is speaking through the ministry, through Dr. Dennis, to the people, and so they have encounters with God. That's just what makes me like seeing God through this. Ya. Y ver cuando el doctor Dennis está ministrando ministrando al Señor en otras personas y yo me puedo unir al equipo para ayudar a este trabajo, entonces yo me siento bien porque siento que eso es lo que el Señor me ha llamado. Nelly, you're very young. What advice could you give to a young woman or a young boy
who wants to get involved in the ministry or serve Jesus somehow, ¿cómo podría, qué consejo le daría a un joven o a una chica que quiere involucrarse en el ministerio? ¿Cómo podría empezar? We all have like thresholds. We think we are too young, we don't have enough money. Muchas veces nosotros tenemos límites o paradigmas que pensamos, yo soy demasiado joven, no tengo dinero. But just to push through and do what you feel you want to, because you live just once. And Y no es una cosa tan complicada, es simplemente ir a través de aquello que sientes que Dios te está llamando, lo que tú quieres hacer para Dios. How did you start? When you start, I guess you had fears. Cuando tú empezaste, me imagino que tenías temores. Yeah, because also the language was a really big barrier for me. Sí, porque sobre todo el idioma era una barrera bastante grande para mí. But like I said, I just pushed through. I did not understand them before. I had to have translation all the time. Me tuve que obligar un poco porque tuve que usar traductores todo el tiempo. But I did not stop that. Pero eso no me paró. Great. Nelly, I'm so glad to hear this. Estoy muy encantado de oír esto, because we have people maybe in our audience that they're maybe praying, Lord, do something with me. Algunas personas que nos están escuchando quizás están diciendo, Señor, haz algo conmigo. Or many of them, they're saying, I want to do something for you. O están diciendo, Señor, yo quiero hacer algo para ti. But they don't give a step ahead. Ellos no dan el primer paso. Right. How was this day? Can you recall this day that you get the first step? ¿Recuerdas el día que diste el primer paso? It was not one day. It was like coming more and more. You know, I hope it makes sense. It was not just one from day. little to more. De menos a más. Yeah, and compassion, and then doing it and doing more and push through and going forward. And seeing it works, because it's not about you, it's like the Lord inside of you. Yeah, that's the key. I agree with that. Le pregunto a Natalie, ¿cómo fue ese primer día que tú diste el primer paso? Natalie dice, no se trata de un día específico, sino de ir haciendo pequeños avances, ir de menos a más, y sobre todo, I like this. It's so deep. Sobre todo darte cuenta de que no se trata de ti, se trata de Jesús y de lo que el Señor te ha mandado a hacer. Natalie, it has been so wonderful advice for us. Thank you very much. Gracias, Natalie. Es maravilloso lo que Natalie nos ha dejado. Cada uno de ellos nos está sorprendiendo. But at this time, I have another friend, a new friend. En este momento tenemos aquí a otro amigo, un nuevo amigo que hemos hecho. And his name is Peter. Su nombre es Pedro. And he's from Cameroon. Wonderful. Y Pedro es originario de Cameroon, but he lives in the state. Y vive en Estados Unidos, in the very good and very nice state of Louisiana, where they have good chicken. Y él vive en el estado de Luisiana, donde hacen un pollo muy rico. Pero, Peter, tell us about it. Who's Peter? Yeah, that's the right question for starting. Esa es la primera pregunta para empezar. ¿Quién es Pedro? Thank you, Pastor Armando. Gracias, Thank you, Pastor Armando. Pastor Israel. Gracias, Pastor Israel. It's a great opportunity for me to be here in Spain. Es una gran oportunidad para mí estar aquí en España. So about me, I'm this little boy from Cameroon. Yo también puedo decir que yo soy ese muchachito de Camerún. Came to faith at the age 19. Yo vine a la fe a la edad de los 19 años. And it was because of so many frustrations I had as a young man. Porque yo tenía muchas frustraciones como joven. And I realized that I was just living life. Y en aquel tiempo yo solo estaba como viviendo mi vida, sobreviviendo. Following what other youths of my age were actually doing. Y haciendo todo lo que los chicos de mi edad estaban haciendo.
But with that, I was so restless within. Pero yo estaba muy vacío. And I came to the realization that I needed peace. Y vine a darme cuenta de lo que yo estaba buscando era la paz. And this peace was found in no other person but Jesus. Y nunca encontré esa paz en otra persona, pero en Jesús la encontré. And I surrendered at that age of 19. Y por eso yo me rendí a Él a la edad de los 19 años. Peter, family. I'm a married man Yo soy un hombre casado. to a beautiful woman called Blendy. Yo tengo una hermosa esposa llamada Blendy. 4 kids, Tenemos 4 hijos. 2 boys and 2 girls. Dos niñas y 2 niñas. Yeah, that's great. Couple. How was the I heard you saying I am the priest of my family. Yo te escuché decirte, yo soy el sacerdote de mi familia. And I know that we have many men hearing us in this opportunity. Y yo sé que hay muchos hombres escuchándonos en este programa. How did you find a way to lead your family to Jesus altogether? ¿Cómo fue que tú conseguiste dirigir toda tu familia a Jesús, la familia completa? Leading my family to Christ is just by following Jesus. Llevar mi familia a Cristo es seguir a Jesús. You know, just as our mentor, Dr. Dennis, quoted, the gospel is about go after you've given your life to Jesus, you go, you do, you be. Como dijo el Dr. Dennis, llevar el evangelio es ir, hacer y ser. In the course of doing that, y el costo de hacer esto, you're leading many to Jesus too. En el proceso de hacer esto, uno lleva a Jesús a otros. Because our lives Porque nuestras vidas is an open Bible for many to read. tiene que ser una Biblia abierta para que otros lean. So when you follow Jesus closely, Así que cuando tú pagas el precio de seguir a Jesús, your children are watching, tus hijos te ven, your wife, your spouse is also watching, la esposa también, tu esposo te está viendo, your mother, your father, your siblings, tu madre, tus familiares, the people around you, they're also watching. toda la gente alrededor te está viendo. Because I realize that people at times, Porque algunas veces me he dado cuenta que la gente a veces they watch us more than what we think. ellos ven más en nosotros de lo que nosotros pensamos. So what you say Así que lo que tú ves will make sense to them if they see you living it. les va a dar a ellos la idea de si tú estás viviendo ese evangelio real. They're not interested in what in the common phrase that say, do what I say, but don't do what I do. Wow, that's great. Man, I get so excited with you guys. You came here praying. Sí, es maravilloso lo que Pedro está diciendo. Porque la gente no está interesada en lo que tú dices, sino más bien en lo que tú vives. En pocas palabras, lo que Pedro nos está diciendo. Peter, I'm so glad to hear you in this thinking, this philosophy of life. It's wonderful because this is what Jesus said. Estoy encantado de oír esta filosofía de vida que Pedro nos dice porque es lo que Jesús decía. Pero, you got another side of your life, pero tú tienes otra faceta de la vida. You're a businessman. How that boy from Cameroon can go to the States and become a businessman? Como un muchachito de Camerún se va a Estados Unidos y se convierte en un empresario. I believe as a Christian, Yo creo que como cristianos, we have endless possibilities. a veces estamos tenemos posibilidades ilimitadas. Paul said in Philippians, Pablo dice en Filipenses, I can do all things through Christ who strengthens me. yo puedo hacer todas las cosas en Cristo porque Él me fortalece. So being a Christian Así que ser cristiano should not limit us. no debería limitarnos. So it's with that mindset, Porque, who said? the mindset is with that Sí, mindset porque nuestra mentalidad, that I launch into business. I'm a wife. porque
con esta mentalidad, creyendo que Jesús me fortalecía para hacer todo lo que necesitaba hacer, ahí fue donde yo entré en el mundo de los negocios. Knowing that business is a means of having money to support yourself and ministry, También con la idea clara de que convirtiéndote en un hombre de negocios podías generar dinero para mantenerte y también apoyar el ministerio and it's also a ministry y también al ministerio. because there are some people you only meet in the business world. Porque uno conoce personas que solamente las va a conocer en el mundo de los negocios. Like we have a restaurant, Nosotros tenemos un restaurante. and in that restaurant, En ese restaurante we have a prayer wall. nosotros tenemos un cuarto de oración. People coming to get their food, Y así que la gente viene y viene a comer. they also have the opportunity to write their prayer request on the wall. También tenemos en la pared, si la gente necesita oración, podemos orar por ella. And we have led many to Christ in that restaurant coming to get food. Y nosotros hemos guiado a los pies de Jesús a mucha gente ahí en ese restaurante. There are some people that would never be in the four walls of a church. Así que hay gente que nunca podría tener esta experiencia en el entorno de una iglesia. But being an atmosphere of business, coming to get whatever they need, Pero en el ambiente de los negocios, ellos van a encontrarse cosas que ellos están necesitando. that's an opportunity to reach them with the gospel. Y esta es una gran oportunidad para nosotros para llevarlos. So that's one of the business God has used us to touch lives. Y esta es la manera como Dios nos usa para tocar las vidas. And we also have like an elderly a home care ministry, taking care of the elderly. También tenemos un hogar de ancianos. And this came from a passion of taking care of the abandoned, those that feel abandoned in the society. Y esto vino como resultado de la pasión que nosotros tenemos por mirar hacia aquellas personas que están abandonadas en la vida. Because at a certain age, Porque a la edad de 70 años, especially in the Western world, especialmente en el mundo occidental, people take their parents la gente tiene la apariencia. and take them to elderly care homes. Los familiares llevan sus familiares a un geriátrico, como diríamos en Latinoamérica, And leave them there and never come back to be check on how they are doing. y luego los dejan ahí y no vuelven nunca más a ver cómo están. So with this mindset, Así que con esta mentalidad, we saw a need nosotros miramos ahí una necesidad. that we can make those elderly people still feel loved and cared for. Con la mentalidad de hacer sentir a aquellas personas mayores como que ellas son personas amadas y cuidadas. So that's why we train people and send them to some of their homes. Some of them are living in their houses by themselves. Así que nosotros entrenamos personas y algunos de ellos hasta viven ahí con los ancianos And they take care of them, y les cuidan giving them hope. y les dan esperanza. Oh, that's wonderful, Peter. I didn't know this side of your life. I'm so impressed. Yes. Yo no conocía ese lado de Pedro y estoy realmente impresionado. Peter, my last question. Mi última pregunta para Pedro. I think that it may be we will make maybe a game a game of words. Vamos a hacer un juego como un juego de palabras because being businessman and Christian or being Christian or businessman it's such a challenge for many of the people. Ser un hombre de negocios y cristiano o ser un cristiano y hombre de negocios puede significar un gran reto para muchos. How do you find the equalizing this lifestyle? Yeah, how do you find? Oh, thank you so much, Pastor Amund. You know, that is a challenge, Es un desafío, especially to people who are in love with Jesus. especialmente cuando la gente ama a Jesús. Because it's very, if you're not careful, Porque si tú no tienes cuidado, you only want to just build your relationship with Jesus and you forget about the other side of your life. si eres, especialmente si te conviertes en una persona muy religiosa, puedes centrarte y enfocarte en lo que es Jesús, pero olvidarte de las otras necesidades de tu vida. So it takes discipline, Así que toma mucha disciplina, knowing that I need money to take care of myself and do ministry. sabiendo que necesito dinero para mantenerme y también apoyar el ministerio. I cannot only be praying and doing nothing.
y para esto no solamente tengo que estar orando sin hacer nada. That's why Paul, in one of his writings, Por eso Pablo en una de sus epístolas, he was addressing the church and said, if you don't work, you should not eat. Pablo le decía a la gente, el que no trabaje, que no coma. So meaning it takes discipline Queriendo decir que lleva mucha disciplina to live a balanced life, vivir una vida balanceada to be a Christian and a business person. para ser un hombre de negocios y ser un cristiano. You know, many people, Peter, many Christians, they don't even attempt to be a businessman because they think that this is not for Christians. What would you tell to these people that is willing to do business, but they don't give the first step ahead? ¿Qué le diría Pedro a las personas que son cristianos, les gustaría tener un negocio, pero no dan un paso adelante porque tienen algunos temores? So the thing is, you have to pray Lo primero tienes que orar and ask God for what He wants you to do in terms of business. Y ver a qué tipo de negocio. Write it down. Escribir tu visión. Then from there, you start taking steps, trusting God that the seed you are sowing in that business is eventually going to grow. Y también empezar a dar pequeños pasos, creyendo de que todas las semillitas que usted va sembrando en ese negocio, el Señor las va a hacer crecer. It might be something very small at the start. Y tal vez puede ser algo muy pequeñito para empezar. As you keep giving your best to it, Pero mientras usted se mantenga dando lo mejor de usted para eso, trusting God, confiando en el Señor, He is going to increase it. Dios va a hacer crecer. Yes, but start from somewhere. Pero tiene que empezar de alguna manera. Use what you have Tener lo que usted tiene. and sow into what you want to be. Ajá, y sembrarlo donde usted quiere, hacia donde usted quiere ir. Empiece con lo que tiene, siémbrelo hacia donde usted quiere ir. Podría ser lo que Pedro nos está queriendo transmitir. Peter, thank you so much. Your advices are so useful, so needed for the people that is listening us today. Guys, I'm so glad. I don't have more time. Right? Muchas gracias. No tengo más tiempo. Hay poco tiempo porque ya está el grupo de la danza preparado para la reunión. Ok, Están haciendo ruido, seguro. Gracias, estamos encantadísimos con el equipo en esta tarde, pero ya no tenemos más tiempo para continuar la entrevista, así que Tenemos que hacer otro momento. De todas maneras, algo que decía Peter. continuaremos. En breve tendremos las reuniones de Más que Emprendedores Ajá. con profesores que van a dar clases a través de la radio, así que os animo a estar atentos. Y estas entrevistas las replicaremos en presenciales, Zoom. Seguro que tendremos otro tiempo y otro momento para tener más reuniones y poder ministrar al pueblo de Toledo e internacionalmente. Nos ven desde Estados Unidos, nos están viendo también desde Venezuela, Colombia, Canadá. Así que vamos a ver si podemos dejar esa semillita, ¿verdad? Ok, sí, agradecemos su atención a esta entrevista y queremos desearle que el Señor le bendiga y esperamos que esto le haya animado y le haya traído un consejo que tal vez usted está orando por él. Así es. Así que nos vemos pronto aquí en Kairos de Fe y os dejamos con buena música. Un saludo. Amen. Thank you. Wow, That was so good. Guys, thank you guys. so good. We need to do that more often.